El caso no es nuevo. Un político mintiendo en su currículum es una práctica mucho más común de lo deseable. Esta vez ha sido Noelia Núñez, una figura emergente dentro del Partido Popular. Decía tener unos estudios que no había completado. Todo esto ha pasado en pocas horas, la polémica ha ido escalando y ha terminado por dimitir de todos sus cargos. En El Mundo al Día, Noelia Núñez, los currículums falseados y la ejemplaridad en política. Soy Javier Atard y hoy es jueves, es 24 de julio. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Ha sucedido algo muy raro en España. Un político ha dimitido por falsear su currículum. Y lo raro aquí es lo de la dimisión, no lo del falseamiento. En todo caso, la carrera política de Noelia Núñez se ha terminado, digamos, por las diferentes versiones de su currículum. Y te has formado muchas cosas que me alegra mucho. Me he sacrificado como tantos y tantos jóvenes en este país y bueno, pues ahí estamos. Es profesor de ciencias políticas, además licenciada en Derecho, Filología Inglesa, Ciencias Jurídicas de la Administración Pública, es decir, que te has formado bien. Sí, bueno, ahí Muy hay algo. bien. Profesora no soy, No, no, vale, pero vale. bueno, y empecé, es verdad que empecé. Aquí la escuchamos hace un tiempo en el podcast de Euprepio Padula. Mientras él habla de sus estudios, ella solo corrige que no es profesora. Lo cierto es que no tiene ninguna titulación universitaria y circulaban hasta 3 versiones distintas de su currículum. Me gusta estudiar, Y te has formado muchas cosas que me alegran. La del Congreso, la del Ayuntamiento de Fuenlabrada y la de la Universidad Francisco Marroquín, que por cierto eliminó su perfil. En total, entre todo, aparecía por ahí un doble grado en Derecho y Ciencias Jurídicas de la Administración Pública en la UNED, Filología Inglesa en esa misma universidad, una licenciatura en Derecho en la Complutense y en una universidad americana. En alguno de los casos decía que había cursado esos estudios y en otros que los había finalizado según la fuente. Pero en resumen, insisto, Noelia Núñez no tiene ningún título y los datos digamos que eran falsos. Y no nos equivoquemos, esto creo que es importante. Pese a la titulitis cierta y al clasismo cierto también que hay en España con eso de las titulaciones universitarias, esto no tiene nada que ver con tener o no tener un título, sino con mentir. En el entorno del presidente del gobierno sobran pájaros y faltan personas honradas. Y es que es más fácil encontrar decadencia que honestidad. Y claro, aquí había un problema. Era difícil de sostener teniendo en cuenta lo que exigía a sus rivales políticos, con razón, aunque sea. Al estallar todo el caso, sobre todo en redes sociales, primero dijo que, por ejemplo, lo del Congreso era una equivocación, pero con el paso de las horas ha terminado por dimitir y por dejar todos sus cargos. Cargos institucionales en el Congreso, donde era diputada, y en el Ayuntamiento de Fuenlabrada, donde era la portavoz del PP, pero también en el partido. Pisa fuerte, habla claro, desde Fuenlabrada, la vicesecretaria de Movilización y Reto Digital Noelia Núñez. Mi compañero Juanma Lamet es el periodista del Mundo que sigue la información del Partido Popular. Hola Juanma, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Noelia Núñez, Juanma, ¿quién es exactamente? Es de Fuenlabrada, lo primero. Se había curtido en la política municipal en un auténtico feudo socialista del sur de Madrid. Es una persona cercana a Isabel Díaz Ayuso y con cargo ya en el Partido Popular. Ahí escuchábamos a Feijóo presentándola. ¿Era de alguna manera una figura en alza en este momento dentro del partido? Noelia Núñez era un valor al alza en el Partido Popular, pero sin mucho capital político. De hecho, Feijóo creó una vicesecretaría general ad hoc a la medida de ella para intentar espolear el voto joven, que es un debe para el Partido Popular, ya que entre los nuevos votantes de derechas arrasa Vox y en la izquierda hasta ahora PSOE y Podemos estaban teniendo muchísimo más peso. Ella es muy cercana a Isabel Díaz Ayuso, viene de trabajar y de desempeñar su carrera en Fuenlabrada, en la política municipal, y tenía ese estilo muy directo, muy ideológico, igual que Isabel Díaz Ayuso, pero no tenía un capital político importante, no era una portavoz relevante del Partido Popular y no era desde luego una política a la que se le viera un futuro brillante o un futuro al alza en el partido como puede ser Esther Muñoz. Si vienen, aquí tienes a la Ariadna, que está recién, y la colombiana nueva. Yo lo decía porque cambiaras tú. La Carlota se enrolla que te cagas. La que tú quieras.
o Ariadna y Carlota, las dos. Buenos días, señora Rego. ¿Qué siente cuando escucha cómo el señor Ábalos, que se sentaba en esa misma bancada, se repartía a mujeres como si fueran mercancía? Es verdad que en los últimos meses había ido ganando protagonismo, especialmente con intervenciones como esta a cuenta de la corrupción del PSOE, del Partido Socialista y todas sus derivadas. Pero, llegados a este punto, Juanma, la situación yo entiendo que era bastante difícil de sostener y en el partido, es verdad, casi que la daban por amortizada. Puede que los oyentes se estén preguntando en este momento si Noelia Núñez ha dimitido o la han hecho dimitir. Lo digo por entender cómo hemos llegado exactamente hasta aquí. Ella se da cuenta de que tiene que dimitir sí o sí, pero si no lo hubiera hecho, la habrían obligado. En el Partido Popular hubo ayer por la mañana muchísimas reuniones y conversaciones y todas desembocaban en lo mismo. Esto no es compatible con el rasero de ejemplaridad que pide el Partido Popular para el PSOE. Sería una mochila demasiado pesada para Alberto Núñez Feijóo y sería mantener una mentira, porque falsear el currículum es algo grave en términos de honorabilidad y en términos del listón que se quiere poner el Partido Popular para gobernar y que pondría para los demás. El Partido Popular habría pedido la dimisión de cualquier dirigente del PSOE que hubiera hecho exactamente lo mismo que Noelia Núñez, con lo cual Noelia Núñez estaba obligada a hacerlo. Ella llamó a Alberto Núñez Feijóo y le dijo: presidente, yo no puedo no hacer lo que yo le exigiría a otros que hicieran en mi caso, literalmente, como publicamos hoy. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Que era demasiado devastador para Alberto Núñez Feijóo hacer lo que les critica a otros. Eso es lo que ha ocurrido, que en el Partido Popular han visto que el coste reputacional era letal para Alberto Núñez Feijóo, y si hay algo fundamental en el PP es proteger a Feijóo de cualquier daño externo, no digamos de daño interno. Este caso nos devuelve también a una realidad que es la falta de transparencia en los currículums y lo fácil que es falsearlos, y también me atrevería a decir hoy en día pillar esto, ¿no? Descubrirlo. Es uno de los puntos débiles en los estándares éticos de la clase política y me pregunto también por qué ocurre esto, ¿no? Si es por la poca verificación, si es por la presión por destacar. Esto reabre, además, el debate de los controles de veracidad académica y sobre todo algo muy importante. Lo que ha pasado tiene una clara consecuencia y es que eleva el listón de la ejemplaridad en la política. Ahora mismo estamos en un momento político en el que están pasando cosas, me atrevería a decir, infinitamente más graves que esta, que ojo, la mentira lo es, por supuesto, pero aquí no dimite nadie. Con la corrupción cercando al propio presidente del gobierno, cuyo currículum, por cierto, y sin ir más lejos, ha levantado muchas sospechas desde que es presidente del gobierno. La famosa tesis, ahí está, la tesis doctoral y las acusaciones de plagio. Pero también hay dudas con el propio ministro Óscar Puente, que es quien más ha ido contra Núñez en este caso, o también con Patxi López, más que ambiguo, por decirlo suavemente, para describir su formación académica. Entre lo que busca el PP, Juanma, está ese contraste, creo que es evidente, con el PSOE. Lo que dicen en Génova es que ahora les toca a ellos. Eso es lo que quiere el Partido Popular, hacer un contraste muy categórico con lo que ha ocurrido en el Partido Socialista en casos como el de Óscar Puente, que calificó de máster un curso no homologado como máster que había hecho en un instituto cercano o adscrito al Partido Socialista, o en casos como el de Pilar Bernabé, que primero puso que era licenciada en Filología Hispánica y luego lo corrigió a que había iniciado esos estudios, Pilar Bernabé, la delegada del Gobierno en Valencia. Ese listón que quiere elevar el Partido Popular le vale para toda la legislatura después de la dimisión de Noelia Núñez. Y la sombra de la incoherencia, si no hubiera dimitido Núñez, le habría perseguido también para toda la legislatura. A partir de ahora, Feijóo podrá decir: cuando alguien en mi partido lo hace mal, yo actúo rápido. Esto es así a posteriori. Yo quiero añadir algo muy importante. Es que no tenía que haber ocurrido nunca que Noelia Núñez hubiera falsificado o inflado o falseado su currículum en el Congreso. No tenía que haber ocurrido nunca que se lo hubiera ocultado a su partido en qué términos reales estaban sus estudios, y por tanto no se puede poner medallitas quien actúa a toro pasado. Esto de decir yo sí que me voy, no como los demás, está bien por comparación, pero no está bien para el listón que ponemos en este periódico. No tenía que haber mentido nunca, no tenía que haber falseado su currículum y no puede presumir de nada. Hace lo correcto,
hace lo que tenía que hacer y lo hace rápido, pero hace lo que tenía que hacer después de haber cometido un error flagrante o un hecho político intolerable en términos de ética y regeneración. Esa creo que también es la realidad en este caso, pese a que a veces, como vemos, pues crezcan las licenciaturas casi como churros. Otra vez a vueltas con los currículums falseados y con la ejemplaridad en política. Juanma, gracias. Gracias a ti, Javier. Juanma Lamet ha hecho posible este episodio del Mundo al Día, un podcast que puedes escuchar todos los días en la web del Mundo, en elmundo.es, en las principales plataformas de audio, donde, como sabes, pues tienes la opción de suscribirte, y también a través de la radio digital. El próximo lunes, más El Mundo al Día. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.